Okay, can everybody see that okay? ¿Pueden todos ver esto bien? ¿Sí? ¿Dedos para arriba por ahí? Yes, Adam, we can. Great, okay. So first things first, let me just say thank you very much to Nico for the invite. It's always flattering and humbling to be asked to come and talk around various things. So thank you very much. And I hope everybody enjoys this talk that I'm going to be doing. Primero que todo, quiero darle las gracias a Nico por la invitación y bueno, a todos por lo que están haciendo por estar acá. Espero que disfruten todo lo que voy a presentar a continuación. So this talk is a little bit different from what I originally had planned. And what I want to do with this talk is share some of my thoughts and opinions around manual therapy and try to bust a few myths that are still out there. Esta charla es un poco distinta a lo que tenía planeado originalmente, que era en relación al hombro, pero la idea de esto es compartirles un poco mi opinión también y algunos pensamientos claros de algo que creo que es bastante valioso y relevante en estos momentos, que tiene que ver con los mitos de la terapia manual o las cosas que rodean la terapia manual. But what I do want to make clear at the start is that I do not want to upset or offend anybody with my views and opinions on manual therapy, which are quite strong and are a little bit controversial, but it's not directed at anybody as an individual. Lo que quiero dejar muy en claro desde el primer minuto es que mi intención no es ofender a nadie. Ninguna de las cosas que voy a comentar tiene que ver con alguien en particular o está dirigido a alguno en particular, pero sí voy a compartir mi punto de vista, que suele ser bastante fuerte, así que tengan en mente que no busca ser ofensivo. And first things first, full disclosure, I have some strong biases against manual therapy. In particular, over the years, I've written a number of blogs questioning the skill and the specificity of many of the techniques that we as therapists are taught. Y bueno, también para comenzar, quiero dar una advertencia, y hay algunos sesgos detrás de todo lo que yo voy a decir, porque con el pasar de los años siempre he estado hablando de esto, he compartido muchas entradas de blog y he hablado en múltiples ocasiones de esto respecto a cómo usar la terapia manual o cómo no usarla. So I just want you to take that into consideration, that say I have some strong biases and that sometimes skews my views and opinions on what I think manual therapy can do. But I am hopefully going to show you a different view than what I think a lot of therapists are showed about what manual therapy does. Así que por eso quiero primero que todo informar de este sesgo, de los pensamientos que tengo que son bastante fuertes, pero la idea sería llegar a ser conciliador pensando en qué es lo que sí hace la terapia manual, para que los terapeutas tengan una idea más clara. So another little bit about my background as well is I don't want you to think that I am talking about manual therapy from a position of ignorance, because I have had extensive postgraduate training in a lot of manual therapy techniques as a young physiotherapist. Otra de las cosas que quiero recalcar es que no quisiera que ustedes piensen que estoy hablándoles de la terapia manual desde el punto de vista de la ignorancia, porque con el pasar de muchos años yo he tenido formación en diferentes disciplinas y técnicas relacionadas al mundo de la terapia manual. But during my training, when I was learning all these techniques, I had lots of doubts, suspicions, questions that I couldn't find any answers to when I was talking to my teachers. And so I have gone on a mission of seeking to understand manual therapy better myself and found out some things that I don't think are well known. Y también quiero recalcar en el fondo que en toda esta formación siempre tuve muchas dudas, muchas sospechas o cuestionamientos de las cosas que había que sentir o de las cosas que había que hacer, y eso me llevó de alguna manera a estudiar más en profundidad de cosas que me he dado cuenta que no siempre se saben de la terapia manual. And I still get quite frustrated in the fact that I think manual therapy is over promoted, overused, overcomplicated, and it is sometimes seen to be necessary for us to be using as physiotherapists. And I don't agree with this at all. Y todavía me molesta un poco pensar en que muchos todavía piensan que la terapia manual es sobrecomplicada, es
algo así como demasiado rebuscada en las técnicas y yo no comparto para nada esta forma de pensar. Es demasiado específico, es un negocio, hay otras cosas detrás. So what I want to do in this next half an hour, 40 minutes or so, is ask these three questions about manual therapy. Is it skilled? Is it specific? And is it effective? Así que lo que quisiera hacer ahora en esta próxima media hora, 40 minutos, es tratar de responder estas tres preguntas. ¿Necesita de la habilidad? ¿Es realmente específica? ¿Es efectiva? So the first one we're going to look at is it skilled? Does it matter how much training or experience we have as therapists? Does that equate to better outcomes with the more training and the more experience? Lo primero a lo que me voy a dirigir es si requiere de habilidad, si es que lleva a un mejor resultado el tener más horas o más años de entrenamiento o más tiempo de formación, básicamente. So commonly, I was taught that, and I think a lot of therapists are taught, that the more you practice and the more experience and the more training you have, the better you get at manual therapy and the better outcomes you get. But that's not actually 100% true. A mí me dijeron, y probablemente muchos de ustedes también les han dicho, escucharon esto, de que con el paso del tiempo, mientras más practiques, mientras más dediques el tiempo a realizar estas técnicas, mejor te vas a convertir o mejor te vas a volver. Pero la verdad es que eso no es tan cierto en realidad. So this was a very interesting secondary analysis of some data that was published in the early 2000s on manual therapy being applied for individuals with acute low back pain. Este estudio es desde hace ya prácticamente 2 décadas atrás y se realizaron intervenciones en personas o individuos que tenían dolor de espalda y querían ver si es que había alguna influencia en la experiencia o en las certificaciones que tenían los fisioterapeutas. And what they wanted to do in this secondary analysis was decide or see if they could find, did the level of experience of the physiotherapist or their qualification improve the patient's outcomes after they had a session of spinal high velocity manipulation. Y lo que hicieron como un análisis secundario fue cruzar un poco la información para saber si es que el tener más tiempo de certificación o más años de práctica de alguna forma influenciaba el resultado después de tener una técnica de intervención de alta velocidad o una sesión de kinesiología con manipulación de alta velocidad. So they used the Oswestry Disability Index, which is an outcome measure often used for back pain research. And they looked at the score immediately before the patients had their treatment and then 1 week after the patients had their treatment. Así que lo que hicieron fue tomar en cuenta el Oswestry, el índice de discapacidad, que es una encuesta de resultados utilizada comúnmente en la investigación y en la clínica para las personas con dolor lumbar, y lo que hicieron fue hacerlo pre-intervención y post-intervención, una semana después inclusive. And this is the result. Y estos son los resultados. And what you can see is, contrary to common assumption, that the level of experience did not significantly have any major effect on the outcome of the patient's treatment. Now, the problem with this is obviously it's only a single treatment, so it's only over a short period. We don't know what the difference may have been over longer time periods. Así que aquí aparece el resultado y la verdad es que los terapeutas con mayor experiencia o más calificaciones no mejoraban significativamente los resultados de los pacientes. Pero el problema con esto es que solamente fue un seguimiento a corto plazo. No sabemos si realmente eso se podría traducir en algún beneficio a largo plazo. So it seems that the more senior you are, the more experienced you are, the more qualification doesn't automatically guarantee better outcomes. Así que mientras más senior te conviertas, mientras más experto con el pasar de los años te creas, eso no necesariamente se traduce de manera automática en mejores resultados. And there are a number of studies out there that have looked at issues with so-called experts and specialists in other areas, not just physiotherapy, and finds that often experts and specialists can have sometimes poorer outcomes than other individuals that are less experienced. Y también hay por ahí de alguna forma estudios que también recalcan que el ser experto, especialista o el tener más años
a veces equivale a sobreestimar sus habilidades y no siempre eso conlleva a un mejor resultado. And I think that's due to a number of reasons, some of which I think are due to cognitive biases, but other times I think it's also due to complacency and a little bit of self-arrogance that I think sometimes we get when we've been considered ourselves to be specialists and experts. Yo creo que eso tiene hartas razones que podrían explicarlo, pero pienso fundamentalmente que juegan un rol importante los sesgos cognitivos y por otra parte también la complacencia o arrogancia o demasiada confianza que tienen en sí mismos las personas una vez que ya se creen o se vuelven expertos. The next thing I want to look at is there any skill in our powers of palpation when we are applying treatments like spinal manipulation or mobilizations? Lo siguiente que quiero comentar es si es que hay algún tipo de habilidad secreta o necesaria para poder realmente palpar y tratar de descubrir si hay rigidez al palpar, por ejemplo, en la columna de una persona. So a common assumption is that we use our palpation skills to find a stiff segment that we consider to be problematic and that needs to be treated with mobilizations or manipulations. Una de las cosas que se suele asumir en el mundo de la terapia manual es que con tus manos tienes que ser capaz de detectar dónde existe un problema a nivel local en la columna o dónde está la rigidez o entre comillas, dónde está la hipomovilidad, porque eso es lo que tienes que ser capaz de corregir. So we often use assessment tests such as PAVMs and PIVMs, or sometimes pressing a spinal segment to end a range to judge its feel and its quality of stiffness. Entonces muchas veces lo que estamos haciendo como clínicos es palpar simplemente o empujar algunos segmentos, hacer una evaluación de la palpación de la movilidad intervertebral. Esa es la abreviación que utilizó Adam para saber si es que empujando notábamos un cambio o no en la resistencia que podríamos diferenciar nosotros con nuestras manos. But a number of trials have demonstrated over the years that our ability to determine stiff spinal segments from non-stiff spinal segments is very, very poor. Pero con el pasar de los años han habido muchos ensayos, y lo que está citando acá, de hecho, es una revisión del 2020 donde han de alguna manera ya traspasado el tiempo ese tipo de creencias, porque hoy día sabemos que es muy, muy pobre nuestra capacidad de detectar algo así con las manos. So currently, the evidence base tells us that these tests to assess lumbar spinal stiffness are so unreliable that it does not give us any clinical reason to be using them. Lo que dice la recomendación de la evidencia científica hoy en día es bastante categórico y dice que son tan poco confiables, o en otras palabras, que tienen tan poca confiabilidad estas pruebas que no nos entregan ningún beneficio como para que los consideremos en el uso de la práctica clínica. There may be an argument that it does help with patient reassurance by us going through a ritual and a process of ensuring that we are fully examining the patient, but it doesn't appear to be actually helping us with regards to our ability to detect stiff areas. Sí podría haber de ahí quizás un argumento claro de que nos puede ayudar con el reasegurarle a una persona con el que lo estamos tocando, con el que estamos haciendo una examinación completa a través de esa palpación, pero no parece tener un beneficio en relación a poder detectar un segmento que tenga menor movilidad. And it's no different in the neck, in the cervical spine either. So the same tests that we use for the lumbar spine stiffness, we often use in the neck. And unfortunately, again, no clinical reliability for identifying stiff cervical spinal segments. Y también lo que se ha hecho en la espalda baja se ha hecho en el cuello. Y lo que sugieren también los ensayos es que existe nuevamente una muy pobre confiabilidad como para ser capaces de detectar que exista un nivel de rigidez. The other thing that we're often taught to do with our manual therapy training is to feel for muscle spasms. Otra de las cosas que nos dicen que tenemos que ser capaces de hacer a través de la terapia manual es tratar de sentir espasmos musculares. But can we actually do that when we are blinded to patients' histories and their problems?
Pero ¿seríamos capaces de hacer algo así si es que estamos cegados de la historia y el problema del paciente? So this small study here attempted to try and find out whether two physical therapists with quite high levels of experience were able to feel muscle spasm in individuals with unilateral low back or neck pain. Lo que se hizo acá fue considerar a dos fisios que tenían gran cantidad de años de experiencia y estando cegados al experimento en el fondo les pidieron hacer palpación simplemente de un lado y de otro, en el cuello o en la espalda baja y tratar de descubrir dónde es que tenían sus síntomas o sus problemas. So just using their powers of palpation, they were to assess the patient and to decide whether they could tell whether this person had a right-sided problem or a left-sided problem. Entonces, en resumen, básicamente lo que hicieron fue que a través de la palpación exclusivamente, ellos estando cegados a todo el resto de la historia y problemas del paciente, si es que eran o no capaces de detectar dónde estaba su problema, si es que era un problema en el lado derecho o en el lado izquierdo. They were not allowed to ask the patients any questions, and the patients weren't allowed to speak to the therapists. And the therapists couldn't also ask them to do any movement assessments. So this was just purely palpation alone. Y no tenían permitido hacerle preguntas al paciente, ni tampoco el paciente al clínico. Básicamente era solo una examinación a través de la palpación, lo que tenía que hacer el examinador. And here are the results. Y aquí están los resultados. Not very good. So No there es is a slight ability for a therapist to judge slightly better than guessing when palpating which side somebody has back pain or neck pain. Lamentablemente no son muy buenos los resultados. Solamente pudimos pensar en el fondo, de acuerdo a estos porcentajes, que es un poquito mejor que adivinar simplemente. So again, this is a small study and does have some limitations. Este es un estudio pequeño y tiene limitaciones, But I think it does show us that sometimes we are sometimes primed to think that we can feel things based on what patients tell us and what we observe when they move and do other tests and activities. pero creo que nos dice algunas cosas importantes porque tenemos que darle más relevancia quizás a lo que el paciente nos dice o a lo que vemos que son capaces de hacer cuando le hacemos otro tipo de examinaciones o pruebas. When those cues are removed, our powers of palpation are probably not as good as we'd like to think. Y cuando sacamos todas esas cosas del mapa o del puzzle en el fondo, cuando no tenemos la capacidad de hacer una buena historia, de escuchar a la persona, de hacer el examen físico completo, los poderes mágicos de la palpación no parecen ser muy útiles. And the reason that may be is that there is a common misconception that painful muscles are always spasmed, tight, hypertonic muscles. And that's not true. Y una de las cosas por las que quizás esto tampoco es tan así es porque la creencia a veces se mantiene de que los músculos sensibles a la presión son músculos que están sometidos a un espasmo o de que están tensos o que están acortados y eso no es así. So this study here used healthy subjects to exercise their upper trapezius muscles to fatigue, to create a painful sensation in their upper trap muscles. And then their muscles were assessed for tissue hardness. Y lo que se hizo acá fue tomar a 12 personas sanas para que ejerciten el trapecio superior hasta que se fatiguen, hasta que se vuelvan sensibles y después de eso hacer algunas evaluaciones. And they wanted to know, does the more painful area of the tissue mean more tissue hardness or greater tissue hardness? Y lo que hicieron fue comparar si es que la palpación o el dolor a la palpación tenía que ver con que había más resistencia o más dureza en el tejido. Now, these images are a little bit confusing because the color coding is a little bit awkward. Estas imágenes son un poco confusas porque el código de color puede ser medio enredado. But here we can see on this side of the screen, it's showing us the pain thresholds in the upper trapezius traps of the subjects before and after and 20 minutes after the exercise. Aquí podemos ver a la izquierda los umbrales de dolor respecto a lo que podían sentir las personas pensando en el trapecio superior específicamente con el antes y el después del ejercicio. So the bluer the area, the more sensitive it is to pressure.
the redder the area, the less sensitive it is to pressure. Mientras más azul, más sensible a la presión, mientras más rojo, menos sensible a la presión. On this side, these are the same subjects, tissue hardness measurements, before, afterwards, and 20 minutes afterwards again. Y en el caso de la derecha, aquí tenemos la resistencia del tejido, cuán duro podía sentirse, y están las mediciones también del antes y el después. But this time, the blue area is the softer tissue and the red area is the harder tissue. Pero en esta oportunidad, ahora el azul es más suave el tejido y el rojo es más duro el tejido. So here we can see the more sensitive a muscle is after fatiguing exercise, actually the softer it is. Aquí podemos ver entonces que mientras más sensible está después de ejercitar, más suave está en realidad el tejido. The exact opposite of what everybody normally thinks. Exactamente lo opuesto a lo que la mayoría de las personas piensa. So this study showed that after fatiguing exercises that cause pain in muscles, the most pain sensitive areas are actually the least dense or hard on tissue testing. Entonces, este estudio lo que pudo demostrar es que las zonas de mayor sensibilidad después de ejercitar hasta la fatiga, en este caso en los grupos del trapecio superior, menos resistencia existía en el testeo de los tejidos. Which I think also brings into question the old muscle knot theory as well. Lo que creo que también saca a colación esta teoría del sentir nudos en los músculos también. Because we are also led to believe that hard, dense, knotty areas in muscles are also dysfunctional and problematic. Porque también se suele creer, o al menos parecen decirnos así también en nuestras formaciones, que mientras más denso, más duro se sienta un tejido, eso es porque es un área problemática. But that may not be the case at all. And it may be that actually the more painful areas in muscles are actually the softer, non-knotty areas. Pero en realidad, pensando en lo que ahora acaba de exponer, podría ser que las zonas más sensibles a la palpación puede que sean las menos resistentes o las que sean menos duras, por así decirlo. And the other question is there any reliability in us being able to identify these muscle knots in people with pain? Y lo otro que también se puede cuestionar es de que cuál es la capacidad o la habilidad que tenemos nosotros de poder sentir estos nudos y relacionarlos al dolor de la persona. And there have been a number of trials that have attempted to look at the reliability of identifying trigger points or muscle knots in painful subjects with multiple assessors assessing the same subject. Y han habido muchos ensayos en los que se trata de evaluar la palpación o la existencia de los puntos gatillo con muchas personas evaluando a las mismas personas, con muchos terapeutas evaluando a los mismos pacientes. And when the therapists are asked to assess painful subjects looking for knots and muscle tissue hardness, the reliability is low to moderate at best. Y cuando se trata de tratar de detectar estos nudos, esa tensión con las manos, la confiabilidad es como mucho moderada. However, when you're looking for palpation of pain and tenderness, the reliability is stronger. Pero cuando estás buscando la palpación dolorosa o la sensibilidad a la palpación, ahí la confiabilidad aumenta. So palpating people for sore spots is more reliable than palpating them for muscle knots and hard areas. Así que en definitiva esto lo que se traduce es que el palpar a las personas buscando algún punto de mayor sensibilidad tiene mucha más confiabilidad que estar palpando durezas o puntos duros o nudos en los músculos, a eso se refiere. So for me, I think palpation is best guided when feedback is given by the patient rather than the therapists just relying on what they think they can feel. Así que pienso que la palpación es mucho más valiosa cuando está siendo guiada con el paciente que cuando el terapeuta la hace simplemente creyendo en lo que es capaz de hacer. And really, the muscle knot and trigger point theory
hasn't been well established or proven in the literature to be a reliable source of identifying tissue problems or dysfunctions. Y de hecho en la literatura estas teorías de los puntos gatillo todavía no han sido validadas como para decir realmente que esas son las fuentes del dolor o de los problemas de los tejidos de las personas. Next questions is, does it matter how or where we apply our massage, our mobilizations, or our manipulations on people with pain? Y lo siguiente sería pensar entonces en si es necesaria una técnica específica o si dónde o cómo estamos haciendo la técnica influye en el resultado respecto al dolor. So there is quite a few trials out there that have looked at specifically applied manual therapy versus randomly applied manual therapy. Así que hay un par de ensayos por ahí que seguramente muchos de ustedes conocen donde se utiliza la aplicación de una técnica de terapia manual de manera aleatoria o también de alguna manera entre comillas más específica. So this first one is looking at individuals with neck pain. Así que en esta diapositiva pueden ver que estamos viendo individuos con dolor de cuello, who were all first assessed by one experienced manual therapist, los que fueron todos evaluados por un terapeuta manual experimentado, for that therapist to decide the stiffest, most problematic level in the neck that they wanted to apply manual therapy to. y lo que se les pidió era que de alguna manera hicieran su evaluación, hicieran la técnica en la zona en la que tienen que hacer la técnica según la resistencia o rigidez que pudiesen ser capaces de pesquisar. However, before they were allowed to apply that manual therapy, the patients were randomly allocated to either have the therapy that the therapist wanted to give them, or the researcher randomly chose a level for the therapist to apply the therapy on. Pero lo que se hizo fue que a pesar de que este examinador ya quería decidir dónde aplicar la técnica, después aparecía el investigador para poder randomizar a ese paciente si es que iba a recibir la técnica que le quería, primero que todo, entregar ese terapeuta o si se designaba aleatoriamente un segmento para hacer la intervención. And they obviously wanted to see, does it matter whether it was given at a specific level as chosen by the therapist in terms of pain, at rest or movement, or did it matter whether it was just given randomly in a different area? Y en el fondo lo que quisieron investigar era si es que importaba o no que se realice la técnica en una zona específica en la que el terapeuta creía que era necesaria, o cómo eran los resultados si es que se realizaba de manera aleatoria en términos de dolor y de dolor al movimiento. This is what they found. There was no difference whether the therapist applied it to the specific area or whether it was given in a randomly allocated area. Y esto fue lo que encontraron en los resultados. No había diferencia en el dolor en reposo, tampoco en el dolor en movimiento, ya sea que el terapeuta haya escogido la técnica o ya sea que el investigador haya designado en forma aleatoria dónde hacerla. So they had the same minimal reduction in pain at rest immediately afterwards. Así que tenían la disminución mínima de dolor tanto en el reposo como con el movimiento delante y el después en la comparación. But they did have quite a clinically important difference on pain reduction on their most painful movement afterwards, but there was no difference between the groups. En reposo no fue tan significativo esto, pero sí alcanzaron por lo menos una diferencia clínicamente significativa cuando el dolor era evaluado a través del movimiento, pero no había diferencia entre esos dos grupos, ya sea que eligiese el terapeuta la técnica o que eligiese el investigador de manera aleatoria. The next study is very similar, but this was now done in the lumbar spine. Este estudio es muy parecido, pero ahora este fue realizado en la columna lumbar. And this involved two therapists, not just one therapist this time. Y en este estudio ahora se involucraron dos terapeutas, no solo uno, who again carefully assessed 140 people with low back pain and then decided, and then was either the patient was allocated to have the specific mobilization applied or the randomly chosen mobilization by the researcher. y en el fondo evaluó a 140 personas para saber si es que hacía o no una intervención en lo que él creía que tenía que elegir algo específico, o el investigador después los podía aleatorizar para que el paciente en definitiva o recibía una técnica entre comillas específica o recibía una técnica elegida al azar.
And this time they looked at not only pain before and afterwards, but also lumbar range of movement by measuring a finger to floor test. Y no solamente evaluaron ahora el dolor, sino que también hicieron una prueba de tocar con el piso, perdón, tocar con los dedos el piso en el antes y el después. And again, they found no difference between the specifically applied lumbar mobilization compared to a randomly allocated lumbar mobilization by the researcher. Y nuevamente los resultados no fueron muy distintos, ya sea en el dolor o en el rango, entre la técnica que elegía el terapeuta o la técnica designada de manera aleatoria. And it made no difference in pain or range of movement. Y no había diferencias ni en dolor ni en rango. This next study looked at spinal manipulations, not mobilizations this time. Este estudio vio ahora la manipulación de columna a alta velocidad, no movilización como el anterior. And there was 148 subjects with non-specific low back pain. Y había 148 personas con dolor lumbar no específico, who were assessed by one skilled physiotherapist who had been using spinal manipulations for 5 years. y fueron evaluados por un terapeuta que había sido una persona que utilizaba por lo menos ya desde hace 5 años las técnicas de manipulación de alta velocidad, Who again went through a careful examination of the subject's lumbar spine to determine which direction and which level the lumbar manipulation needed to be applied to. y esa persona también trataba de dilucidar dónde o en qué dirección y en qué lado tenía que aplicarse la técnica de terapia manual. But before they were allowed to apply the manipulation, the patients were randomly allocated to either have the specific manipulation or a randomly chosen thoracic spinal manipulation completely away from the lumbar spine. Pero antes de que el terapeuta pudiera realizar la técnica que tenía en mente para poder ejecutar la intervención, el paciente entonces era randomizado en un grupo en el que recibía la técnica elegida por el terapeuta o en un grupo en el que recibía una técnica de alta velocidad, pero en la columna dorsal, lejos de donde estaba originalmente el problema. And again, they measured pain before and after the treatment, but also muscle pressure pain thresholds around the erector spinae before and after treatment as well. Así que nuevamente aquí se comparó el antes y el después en términos de la intensidad del dolor, pero también el umbral de presión mecánico a través del dolorímetro o algómetro de presión. And the results are, surprise, surprise, just like the other ones, no difference between the specific lumbar manipulation or the non-specific thoracic manipulation. Y los resultados son, sorpresa, sorpresa, no hay ninguna diferencia ni en términos de dolor, ni tampoco significativo en el umbral de mecánico de presión. Cuando se compara al paciente al que se le somete la columna lumbar a una examinación y a una evaluación con intervención entre comillas específica, o si se le hace la intervención lejos de la espalda baja. And although not statistically different, the actual non-specific manipulation actually improved pressure pain thresholds better than the specific manipulation. Y pese a que no fue estadísticamente significativo, de hecho, la manipulación dorsal aumentó el umbral mecánico de presión en los erectores espinales, un poco más que la manipulación lumbar. So I think what these studies are beginning to show us is that it doesn't really matter exactly where or how we apply manual therapy. The mechanisms are not specific to a structural level. There is something else occurring here. Así que de alguna manera lo que nos dicen todos estos estudios es que no hace falta ser tan específico, no es tan importante ser específico, no va por ahí pareciera el efecto de esta intervención. And then there's this trial here as well for another type of manual therapy, this time not to the spine, but to the peripheral area. And this is Mulligan's mobilization with movements to the shoulder joint. Y aquí también tenemos ahora otro tipo de intervención que en esta oportunidad habla ahora de la movilización con movimiento del enfoque de Mulligan o del concepto Mulligan. And again, with mobilization with movements, we are led to believe we have to apply them in a specific way to get a specific effect. Y nuevamente la creencia suele ser de que tiene que ser aplicado de una manera específica para tener un efecto específico. So they wanted to study whether this was actually true or not. And again, they designed it with patients with painful shoulders to either have a specific MWM applied after a careful assessment
or what they considered to be a sham MWM, which was basically reversing the direction of what they should have been pushing in. Y lo que hicieron fue que recibían una intervención aleatoriamente de una manera entre comillas específica, donde el terapeuta creía que tenía que empujar en una dirección en particular, y el otro grupo lo que recibió fue una manipulación sham, falsa por así decirlo, como dirían mis colegas argentinos, trucha quizá, pero en el fondo la recibe en dirección opuesta a donde creían originalmente que tenían que recibir la movilización del hombro. And this was a crossover design trial where they used the subjects to act as their own controls. Y lo que hicieron fue, en este ensayo, era un ensayo de cruce de información donde quisieron de cierta manera que los propios pacientes funcionaran como los pacientes de control. And it was done over a longer duration because this was done for 4 sessions every 2 weeks. And then they crossed over into the other group where they had another 4 sessions in the opposite treatment that they had previously for the next 2 weeks. Lo que hicieron fue recibir 4 sesiones en 2 semanas para un grupo y después 4 sesiones para el otro grupo. Así que en el fondo todos estaban metidos en los 2 grupos en ese margen de tiempo. And they weren't just assessing pain in this study either. They were also assessing muscle strength using handheld dynamometry, as well as improvements in range of movement as well. Y no solamente estaban comparando ahora el dolor, sino que también el rango de movilidad y la fuerza comparada y medida con un dinamómetro manual, además de la encuesta de resultados PADI. But the results show us that, again, there is no significant difference between a specifically applied shoulder mobilization with movement compared to a sham applied shoulder mobilization with movement. Y lo que nos dice la evidencia y el resultado de esta investigación en particular es que no hay diferencia entre comparar el efecto de una técnica que entre comillas es específica en una dirección o la que es en la dirección opuesta. So all the subjects improved their range of movement, they improved their strength, and their scores on pain and disability all improved, but there was no difference as to whether the mobilization was given in a specific manner or a non-specific manner. Así que a pesar de que había una ligera mejoría en algunos movimientos con la técnica de Mulligan, con la movilización en movimiento específica, entre comillas, en gruesos términos no había diferencia en fuerza ni en discapacidad, no había un cambio significativo. And this last study I'm going to show you is a systematic review of a large number of trials looking at the comparison effects of specific manual therapy versus sham manual therapy. Y este último artículo que les quiero mostrar, que es bastante reciente, son 24 ensayos en los que se hizo una comparación de terapia manual específica versus terapia manual falsa, o por así decirlo, engañosa, o usada de esta forma. And these trials that I have just presented are included in this review, as well as a number of other ones. And again, shows no significant difference between specifically applied manual therapy, be that massage, mobilizations, or manipulations, compared to sham manual therapy. Y este estudio involucró algunos de los ensayos que yo he ahora presentado en esta exposición, pero también muchos otros, y se dieron cuenta nuevamente que no hay efectos relevantes al comparar las dos cosas tanto a corto como a largo plazo, así que en lo específico o no, no parece haber mucha influencia. And to make it even more awkward for us, there's also a few trials in here that compared sham or specific manual therapy compared to no treatment at all, waiting list control groups, and again shows no statistical significant difference. Y para hacerlo un poco más controversial también, cerrando esta idea, habían algunos ensayos de hecho en el que se comparaba lo específico con lo falso y los efectos de ambas cosas eran comparables a no recibir ningún tratamiento. However, the little bit of light for manual therapy out there is that a lot of these trials were poorly designed and at high risk of bias. And so really the evidence isn't of that good a quality. Así que bueno, donde está la esperanza ahí detrás para los que piensan más en la terapia manual es que los ensayos están recién apareciendo, están recién creciendo, no es tan buena la calidad todavía, así que quizás pueda haber algo de esperanza ahí. So it may be to say that we don't have to throw out all of our manual therapy treatment quite yet. Así que podríamos decir que entonces, en base a esto que está comentando Adam, no es necesario tirar toda la terapia manual a la basura, al menos no aún.
Okay, very quickly, just to finish off, I just want to briefly talk about some of the myths that a lot of people are taught that manual therapy can do in terms of changing tissue structure. Y ahora para terminar mi charla, quiero conversar y comentarles brevemente en el fondo lo que se necesita como para cambiar la estructura de los tejidos. So there's a lot of focus on fascia at the moment in the manual therapy world. Hay mucho enfoque relacionado a la fascia en el mundo relacionado a la terapia manual hoy en día. And the belief is by massaging, rubbing, and pulling on human beings, we can structurally change and adapt connective tissue such as myofascia. Y las creencias detrás es que en el fondo a través de las técnicas manuales o lo que hagas tú con las manos eres capaz de deformar tejidos como la fascia. But quite frankly, that's a load of bullshit. Pero sinceramente eso es pura mierda. So our fascia is very dense, very strong material that cannot be structurally altered by us rubbing and pulling on it. Pero sinceramente nuestra fascia es un tejido muy robusto que derechamente no se deforma con nosotros jalando y empujando o apretando encima. Fascia is very strong and durable, and it allows us to stay strong and rigid and also to transmit forces across our body. It cannot be deformed with the power of manual therapy hands. La fascia es un tejido extremadamente robusto, tiene el poder de transmitir fuerzas a lo largo de todo nuestro cuerpo y no puede ser deformado con la fuerza de nuestras manos. Myofascial release is simply biologically implausible. No existe plausibilidad en que se pueda liberar la fascia o el tejido miofascial. Other claims are that massage helps improve blood flow into muscles and tendons. Otros argumentos dicen que la terapia manual podría ser, por ejemplo, a través del masaje que aumenta la circulación o la vascularización en tendones y músculos. And again, quite frankly, that's a load of bullshit. Y nuevamente, siendo bastante franco con ustedes, eso es una mierda. Rubbing somebody's muscles does not increase blood flow into their muscles. El hacer presiones y masajes y de alguna manera estar tocando ahí todos los músculos y la piel y los tejidos no necesariamente aumenta la circulación en el músculo. What increases blood flow into muscles is movement and activity and metabolic demand, not pressure from a manual therapist's hands. Lo que genera un cambio en la circulación de los músculos y los tejidos es el movimiento, es el ejercicio, no la presión de las manos de un terapeuta. If you want to improve blood flow into a muscle or a tendon, it needs to be moved actively, not rubbed. Si quieres que cambie la circulación en un tejido contráctil de la persona, entonces eso tiene que lograrse de manera activa. Necesita movimiento, no necesita fricción o masaje. And that's the same when we come to our explanations of removing or flushing out waste products or toxins with massage or manual therapy. Y eso también vale para pensar en que con nuestras manos estamos drenando o haciendo circular los desechos metabólicos. The after effects of exercise, the metabolites, okay, are not removed via massage. Los metabolitos tóxicos, por así decirlo, no son liberados o no se van así de simple del cuerpo a través del masaje. They're actually, again, more better and easily moved by active movement rather than massage. Así que también entendemos que eso puede mejorar de manera activa, con el movimiento activo, más que con el masaje. So wrapping up this talk, I hope I've got some messages across that manual therapy is not that specific or technically skilled as we are led to believe or probably have been taught on courses. Así que bueno, en relación a todo lo que he comentado, pareciera que no tenemos que creer todo lo que nos han enseñado en cursos respecto a la terapia manual. I do not think manual therapy needs to be that overcomplicated, and I don't think it needs to be so expensively taught and spent so long trying to learn when we can learn it probably a lot easier and a lot simpler and a lot cheaper. Pienso que no es necesario que sea tan sobrecomplicada o que se complejicen tanto los conocimientos que se entregan en la terapia manual, y también pienso que no tiene por qué ser algo que se enseñe en tantos años, podría ser algo mucho más simple y mucho más barato también.
And also, I don't think manual therapy does any of the things that it's commonly told to do, like repositioning joints, breaking down tissue, removing waste products, etc. Y también pienso, y es bastante claro, de que no hace la terapia manual una de las cosas que muchas personas piensan que hace. No reposiciona articulaciones, no realinea articulaciones, no estira los tejidos ni rompe adherencias, por decir algunas cosas de las que están enlistadas simplemente. But I don't want you to think it's completely useless, Pero no quiero que piensen que es inútil, because manual therapy can be very useful in some situations with some individuals. porque la terapia manual puede ser muy útil y beneficiosa en algunas situaciones con algunos individuos. It can help reduce pain. It can help reduce sensations of stiffness and soreness. It can help reduce stress and anxiety and improve relaxation and improve mood. Puede ayudar a reducir las sensaciones de tensión, de rigidez, puede ayudar a reducir y modular el dolor, puede reducir el estrés y la ansiedad, de alguna forma también promover la relajación de la persona y también incluso puede ayudar a formar mejor una alianza con el paciente. And what I also think it can do very well is help us build rapport and connection with our patients to help us communicate better with them and hopefully create some beneficial behavioral lifestyle changes as well. Y lo que sí pienso que es importante es que nos puede ayudar a crear un lazo o a sentirnos mucho más compenetrados con el paciente para que podamos realmente inspirar un cambio y ojalá influenciar sus estilos de vidas. So I think we just need to use it sensibly, simply, and clearly, and remove all the bollocks and bullshit around it. Así que yo pienso que lo que tenemos que hacer es usarla, pero de manera sencilla, de una forma distinta, y tratar de remover o olvidarnos de todas estas cosas que rodean detrás y la mierda que hay en la teoría antigua. But I do not think we need to be using it as a first line treatment either. We should always recognize that advice and education, movement, exercise, all should come first before manual therapy treatments. Y también lo que sí les puedo aconsejar y pienso que es importante es que la terapia manual no es nunca la primera línea del tratamiento. Lo primero y lo más importante probablemente sí sea el consejo y la educación que tratas de entregarle a una persona, y ahí lo pueden ver ahora expreso en la pirámide. And that's it. Thank you very much for your time. Y eso es todo. Muchas gracias por su tiempo. Thanks, Adam. It's been amazing. A lot of movement in the chat. Good stuff. I hope that's generated some discussion and comments. A lot Yeah, of discussion. absolutely. I'm going to check it. And Mike Stewart is already waiting, so I'm going to admit it as well. Do you know Mike, Adam? Yes, I know, Mike. So let's see the chat and we're going to choose some questions. Francisco, ¿hay alguna pregunta que quieras destacar? ¿Se la quieres hacer tú? Welcome, Mike. We're finishing with Adam. Hi, Mike. Well, first of all, Adam, thank you so much for your presentation. And I must say that more than question, we have a debate in the chat box about the role of manual therapy. Here we have a first question. Okay, it's from Claudio. Let me read it first. Would you think that palpation will help, is useful to identify the problem, or it's orientated to, if it's more oriented to a central problem or a localized problem? La pregunta de Claudio es que si la palpación me serviría para identificar si la problemática de la persona está más orientada hacia lo central o si está localizado o más nivel periférico. So I think palpation, when we assess people with touch, gives us a lot of information, but probably not the information we are taught to believe. So I think it tells us how sensitive somebody is. It can also tell us how much fear and anxiety they have, because when we start to touch them, if they get a little bit worried about what we're touching, what's going on, it starts to allow us to look deeper into what's going on in the patient's mind, I think. But when it comes to us being able to determine, can I feel something wrong, out of place, out of position? That's what I don't think palpation does very well at all. But it can give us a lot of information about the patient's anxiety, fear, sensitivity, and irritability.
Puede darnos mucha información respecto a el miedo, el temor que tenga la persona, el grado de ansiedad o incluso la irritabilidad con la que se presentan. Pero lo que no es capaz de hacer es lo que ya he tratado de reafirmar también en la presentación. No es capaz de detectar dónde hay un problema o detectar dónde está el problema en el músculo, en el tejido blando, en el hueso, que sea capaz de discriminar con las manos que se mueve y que no se mueve. Más bien te sirve para entender qué problema hay subyacente, pensemos en el fondo en cuanto al mecanismo de dolor, esto de la irritabilidad, a eso se refiere, a eso estaba dirigido más bien la pregunta, me parece, pero olvidándonos un poquito de los tejidos en sí. And I want to stress that I do believe palpation is important to do as therapists with every patient you see. Spending some time thoroughly examining an area of concern for somebody helps them feel reassured that they're in the hands of a caring, empathetic healthcare professional that is being thorough and doing everything as best as able. Pero lo que sí quiero recalcar y enfatizar mucho es que la palpación juega un rol en la examinación, no podemos olvidarnos de ello, porque en un terapeuta que es empático, que se preocupa, que hace una examinación detallada y recolecta una muy buena historia del paciente, en ese escenario, por supuesto que cumple un rol, pero más que nada por lo que significa el grado de compenetración con el paciente, el que lo estés tocando, no porque sea algo específico lo que estés buscando con las manos. We have just got to stop scaring patients shitless with stupid information that we think we can feel like they've got knots, they've got things out of place. That's not useful or helpful for anybody, you or the patient. Lo que pienso de que tenemos que deshacernos sí o sí es olvidarnos de una vez de sembrar miedo en las personas, de estar encontrándoles nosotros los problemas con las manos, de estar tocando algún tejido diciéndole que ahí está el problema, y eso la verdad es que no ayuda a nadie, no ayuda al paciente y tampoco los va a ayudar a ustedes como profesionales. Patients want to be leaving feeling confident and reassured, not leaving a session with you thinking they've got 20 more problems than when they walked in at the beginning. La gente se quiere ir de la sesión, por así decirlo, sintiéndose de alguna forma reasegurada, con una nueva confianza, una nueva visión de lo que les pasa, no con 20 problemas nuevos que no sabían que tenían antes de haberte visto a ti. Excellent, Adam. Thank you. One more maybe, Francisco? One more? Yeah. Let me check which one. So many. There's a lot of debate about debate. you generated a lot of debate, Adam. Good. That's the what I real like. role. That's great. Let me find one here. This is from Ariel. He wants to know, what message would you give to persons, therapists, about who still believe that manual therapy by themselves it works? It's not the whole package that you're talking about. Ariel les pregunta qué mensaje le entregaría Adam a las personas, kinesiólogos, que aún creen que la terapia manual funciona por sí solo. It's a very hard question to answer, that one. And sometimes there is no way of, when somebody has very fixed ideas and beliefs, it's very hard to be able to convince somebody of anything otherwise. So my first question to somebody who has this very fixed idea and belief is there anything that I can say that may change your mind? Primero, pienso que hay algunas personas que tienen una idea muy fija en su formación ya preestablecida y ya se ha instaurado ese pensamiento en su cabeza. Entonces, lo primero que les podría preguntar es que si creen ellos que habría algo que los podría hacer cambiar de parecer, que algo que él les dijera que podría cambiar algo. And if that person says yes, that you may be able to convince me and change my mind, great. I'm happy to start entering into a conversation about the pros and the cons of other things other than manual therapy. If somebody has the fixed idea and they're not willing to change their mind, there is no real need to carry on that conversation. Y si una persona me dice que sí, que puedo hacer algo al respecto, entonces podríamos conversar y discutir amable y tranquilamente los pros y los cons de todas estas cosas. Pero si la persona me dice que no, entonces ni siquiera vale la pena tener esa conversación. Excellent. So you don't need to waste some energy with those folks.
There are, again, like, yeah, we have to recognize that we are unable to convince everybody we see. That goes for patients as well as therapists. So, you know, there's lots of reasons why people have beliefs and ideas, and sometimes they are changeable and movable, other times they are not. En algunos casos, no solamente nosotros como terapeutas, sino que las personas en general a veces se quieren mover de sus creencias y su zona de confort, y a veces no. Así A de bit simple. like my views on deadlifts. Deadlifts are the best exercise ever. Así como lo que yo pienso respecto al peso muerto, es el mejor ejercicio, siempre. No debate, no change of mind there, nothing at all. No hay debate, no hay nada que me haga cambiar de parecer ahí. So, do you have time for the last one? I think this one you might like it. Okay, far away. La última, creo que leí una por ahí de Ale Aguilera. No creo que le guste la respuesta a Ale, pero le vamos a preguntar. What are your thoughts on cupping? Maybe for edema or tendon glides or for any situation. What are your thoughts? ¿Cuáles son sus pensamientos en el uso de ventosas? All right, very quickly. The best type of cupping is the one that comes with a beer in it. That's the best type of cup. El mejor vasito que puedes tener es el que viene con una cervecita ahí cargada. Ya saben ya. Bueno, en realidad él ha hecho varios posteos y siempre suele exponer de que no funciona mejor que el placebo, de que no es necesario, así que quizás podríamos después compartir un poco de esa información. It's been amazing, Adam. Thanks for your time, especially in your current situation. Hope you get better well very soon. And now we can take a picture. So everyone can turn on their cameras for a sec. Que prendan sus camaritas. Le estoy dando las gracias para que leamos la despedida a Adam. You are welcome to stay, obviously, because now we're going to listen to Mike and then to Catherine, but... Now I'm going to hang around for a bit. Bien, saquen fotos, compartan, share, and... Muchas gracias. Thank you, everybody. You're welcome, Adam. Thanks to you. And now I'm going to stop recording.